complicado y o sea, es un tema complicado, es un tema relativamente largo y es un tema importante. Así que bueno, sin más preámbulos, arrancamos. Les voy a transmitir la pantalla y le damos. Perfecto. Un segundito que abro el chat acá. El chat. Perfecto. Bien. Modelo keynesiano. Un segundito. Bueno, modelo keynesiano. Como no tenemos, o sea, nosotros nos faltó la clase de la semana pasada, y no la pudimos tener porque era feriado, vamos a saltar la parte más teórica y vamos a ir directamente, más teórica entre comillas, digamos, una explicación simple como para entrar en tema, pero vamos a ir directamente a la parte práctica. Lo que sí quiero que sepan de acá es que, digamos, en lo que respecta a la práctica del modelo keynesiano, lo que vamos a hacer es buscar, em, digamos, a partir de una serie de ecuaciones, que son las ecuaciones que componen el modelo, vamos a buscar cosas como el nivel de ingreso equilibrio de la economía, nivel de ahorro equilibrio, nivel de consumo equilibrio y el multiplicador del gasto, de la inversión, etc. Eso es lo que nos va a interesar, digamos, y bueno, y otras variables también que van a ver que todas dependen del ingreso de la economía. Em, Digamos, vamos a buscar otras variables que dependiendo de esa toman un valor como para caracterizar a ese equilibrio, digamos, dentro del modelo keynesiano. No es muy diferente al otro modelo que vimos, que era oferta y demanda, que tenían la crucecita, que encontraban el precio y cantidad de equilibrio. O sea, no es muy diferente a eso porque acá también estamos buscando un valor de equilibrio, ahora ya no del precio de la cantidad, sino del ingreso de la economía. Y a partir de eso les voy a pedir, digamos, encontrar todos estos otros valores. Después el cómo se resuelve, digamos, poco tiene que ver, pero si ya la tienen clara con álgebra y con laburar con ecuaciones, no va a ser muy difícil. Fíjense, acá les muestro rápidamente un ejemplo de un modelito. Esto, perdón, lo salteo rápido. Si lo quieren ver en detalle, les recomiendo ir a la clase, vayan a la lista de centros regionales y está modelo keynesiano, clase uno, ahí fui más en detalle con estas cosas, pero la realidad es que ahora prefiero pasarlo rápido, porque digamos, toda la explicación teórica ya la tuvieron con Edu, prefiero que vayamos directamente a la práctica. Em, pero bueno, sepan que tienen una ecuación de oferta agregada que es Y, digamos, o sea, oferta agregada es igual al ingreso, digamos. Eso es por una de las, digamos, de los supuestos que hacemos a la hora de armar el modelo, pero esto es siempre así, oferta agregada igual al ingreso. Y demanda agregada, depende del modelito que sea. En este caso, estamos hablando de economía cerrada y sin gobierno, o sea, economía cerrada no hay X y no hay M. Y sin gobierno no hay G. Entonces, si recuerdan, digamos, PBI, método del gasto, estos son componentes del gasto. Nosotros vamos a tener que la demanda agregada de forma genérica es consumo más, y acá los componentes del gasto, inversión más gasto más X menos M. Esta es de forma, digamos, bien agregada. Ahora, no tenemos gobierno, entonces G no existe y no tenemos sector externo, o sea, es economía cerrada, entonces X y M no existe, mi demanda agregada queda igual a consumo más inversión. De ahí es que tengan esta ecuacióncita de acá como la de la demanda agregada. ¿Bien? Y lo otro que les voy a dar es la ecuación del consumo y la ecuación de la inversión, o sea, los componentes de la demanda agregada. Fíjense que el consumo es igual a C0 más C chiquita por I y la inversión es I0. Bien, acá algo para que nos entendamos, porque lo vamos a usar mucho. Cuando algo tiene subíndice 0, es algo, digamos, que se le llama autónomo, digamos, es un valor numérico fijo que no vamos, que digamos que se mantiene fijo, que no va a ser una variable de decisión y que
salvo se diga lo contrario, no va a cambiar. Eh, es eso, básicamente, es un valor. Piensen que ahí hay un valor numérico. Si es I0 es ponerle 40, que yo, o 100, o 1000, lo que sea, pero es un valor numérico. C0 lo mismo, digamos, es 40, es 100, es, qué sé yo, 1000, etcétera, digamos, es un valor numérico fijo. Y después lo otro que tienen es estas letras que yo les digo chiquita, digamos, son letras intenté que en minúscula, aunque no se note la diferencia, pero estos son básicamente propensiones, propensiones marginales, digamos. Van a ver que vamos a tener tipo, 3 propensiones marginales, 4 mejor dicho, eh, que básicamente lo que representan son porcentajes de cada peso que son destinados a tal cosa. En este caso, fíjense, estamos en la función de consumo, esta C chiquita es la propensión marginal a consumir o es el porcentaje del ingreso que se consume, digamos, el porcentaje de cada peso de la economía que se va a consumir. No es más que eso, digamos. Y es un valor entre 0 y 1, porque es un porcentaje, digamos, un coeficiente. Bien, mejor dicho, es un coeficiente que representa un porcentaje. Entonces, fíjense, yo quiero encontrar el valor de Y, que es lo que me va a interesar siempre. Encontrar primero que nada el valor del ingreso de equilibrio. Tengo oferta agregada, demanda agregada, parto de siempre la misma condición de equilibrio, la oferta agregada es igual a la demanda agregada, porque estoy buscando el ingreso de equilibrio, siempre parto de esto, pero reemplazo por lo que corresponde, la oferta agregada es igual al ingreso y la demanda agregada es igual a C más I. Tengo C y tengo I, sí, C vale esto, I vale esto, y fíjense que yo lo que intento encontrar es Y, el valor de Y, y voy a tener, aparte de Y, voy a tener C chiquita, que es un valor numérico, C0, que es un valor numérico, y 0, que es otro valor numérico. O sea que tengo la incógnita y todo el resto de valores numéricos puedo encontrar la Y despejando. ¿Bien? No es más que eso, digamos. Esta es la forma más simplificada, porque solo tenemos C e I, pero después le vamos a agregar, cuando agreguemos un gobierno y cuando agreguemos economía abierta, le vamos a agregar ecuaciones a esta demanda agregada, le vamos a agregar componentes. ¿Bien? Bueno, vamos a ir a, digamos, vamos a resolver esto de forma genérica, se llama, digamos, sin dar valores numéricos, solamente con letras, para que vean cómo es la resolución genérica y después básicamente entiendan que esto se puede aplicar a cualquier caso de modelo keynesiano en el cual yo les dé números a estos valores que van a tener acá, a la C0, al I0 y al C chiquita, y con eso ya estaría. Pero, digamos, van a ver que vamos a ver, primero vemos economía cerrada y sin gobierno, después agregamos gobierno, después agregamos economía abierta y después mezclamos todo junto para que se entienda como paso a paso cómo se va resolviendo esto y cómo impacta meter o no el gobierno, meter o no economía abierta. ¿Ok? Bueno, primer caso, como les decía, vamos a buscar siempre, primero que nada, el ingreso de equilibrio. Después, a partir de que encontremos el ingreso, podemos ir a buscar otras cosas, pero primero, antes que nada, buscamos el ingreso de equilibrio. Y partimos de la condición de equilibrio de casi todos los modelos, oferta agregada igual a demanda agregada. O sea, OA igual a DA, OA es oferta agregada igual al ingreso y demanda agregada es igual a consumo más inversión. Y con esto ya puedo reemplazar y tengo que el ingreso es igual al consumo más la inversión. Ahora, recuerden, siempre tengan en mente que yo lo que quiero encontrar es la Y sola. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que llegar a una forma de la ecuación en la cual tenga Y es igual a todos valores numéricos. O sea, valores, perdón,
ya no variables, digamos, sino parámetros, sino cosas que yo pueda reemplazar por un número para poder encontrar ese valor numérico de Y. Entonces, C e Y los tengo que reemplazar por lo que valen, o sea, por sus funciones. Y en este caso me queda Y es igual a C0 más C chiquita por I, esto es C, e I0, que esto es I. ¿Entiendes? Salen de acá a la izquierda. No hice más que reemplazar dentro de esta ecuación que tenía acá arriba los valores de C y de I. ¿Ok? Y con eso fíjense que tengo Y, tengo C0, que va a ser un valor numérico, tengo C chiquita, que va a ser un valor numérico, tengo I0, que va a ser un valor numérico, y tengo Y de vuelta. O sea que hasta acá solamente tengo Y y valores numéricos. Ya estoy viendo la vuelta de cómo resuelvo esto. O sea, ya estoy empezando a entrar en condiciones de poder resolverlo. Bueno, lo otro que voy a hacer es dejar la Y despejada, así que tomo todo lo que tenga Y del lado derecho y lo paso del lado izquierdo. Fíjense que este C chiquita por Y pasa del lado izquierdo y me queda Y menos C chiquita por Y. Es igual a C0 más I0. Una vez que hice eso, tengo Y multiplicando a algo acá, es Y multiplicando a C chiquita. Entonces lo que hago es sacar factor común Y multiplicando a 1 menos C chiquita. Es igual a C0 e I0. ¿Ok? Y lo último que voy a hacer es, ahora sí efectivamente despejar la y me queda Y de equilibrio es igual a, fíjense que acá queda un poco raro, digamos, porque esto lo voy a pasar dividiendo, pero lo voy a dejar como expresado aparte, lo dejo así, como 1 sobre 1 menos C, y a eso lo voy a dejar multiplicando a los autónomos. ¿Ok? Esto, digamos, si no se dan cuenta, esto que tengo acá es lo mismo que hacer C0 más I0 sobre 1 menos C. Chiquita, ¿no? Acá paréntesis también. Esto es lo mismo que esto que tienen acá, pero lo que estamos haciendo es dejar expresado esto de acá, que es el multiplicador, separado de este paréntesis, que son los autónomos, o que es la suma de los autónomos. Y lo dejamos así separado, digamos, por una buena razón que ahora vamos a ver. Hasta ahí. ¿Me van siguiendo? Bien. Profe, Sí. ¿me explicó de dónde salió el último paso? ¿De dónde sacabas Este de acá. la debilidad? Sí, es por Este 1 sobre 1 menos C es básicamente dividir por 1 menos C, que sale de acá. Vos acá tenés Y, está multiplicando a 1 menos C. Entonces, este paréntesis que está multiplicando, si lo querés pasar, pasa dividiendo. Y que pase dividiendo es lo mismo, perdón, que pase dividiendo es lo mismo que hacer lo que pase multiplicando, pero multiplicando por 1 sobre 1 menos C. ¿Y por qué esto? O sea, esto que ves acá es básicamente dividir por 1 menos C. Porque si vos multiplicás esto por C0 más I0, te queda C0 más I0 acá en lugar de este 1, porque estás multiplicando por 1. ¿Se entiende? Esto es exactamente lo mismo. Es todo digamos, este lado de la igualdad es lo mismo que hacer C0 más I0, paréntesis, sobre 1 menos C chiquita. Esto es lo mismo que esto. Nada más que lo que estás haciendo es como dejar expresado por un lado lo que va a ir arriba y por otro lado lo que va a ir abajo, digamos, el dividendo y el divisor. ¿Se entiende o te estoy complicando Sí, con sí, esto? sí, ahora sí. No, no, Bien, está bien, ya entendí, perfecto. gracias. Y lo dejamos separado por la razón de que esto de acá, el 1 sobre 1 menos C, es el multiplicador keynesiano del gasto o de la inversión, o del consumo, o algunas cosas más. Y por otro lado, es la suma de los autónomos. Todo lo que tenga subíndice 0
como dijimos al principio, es lo que se llama un autónomo, es un valor numérico fijo, que, digamos, acá da la particularidad de que son lo que está multiplicado por el multiplicador. O sea, al fin y al cabo, el valor de mi ingreso en el modelo keynesiano es el multiplicador por la suma de los autónomos. Siempre es así. Después van a ver que cambia un poquito, pero sutil, digamos. Va a cambiar el multiplicador, van a cambiar los autónomos, pero siempre es lo mismo. Hay un solo caso que cambia un poco más, digamos, fundamentalmente, que es cuando tenemos, ahora van a ver, tenemos impuestos de cierta forma que nos va a quedar un multiplicador del gasto, de la inversión y bla, 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 y un multiplicador de los impuestos, que son muy similares. Y nos van a quedar por un lado autónomos y por otro lado los impuestos. Ahora vamos a eso igual, no nos adelantemos. Pero quiero que sepan esto, digamos, siempre el ingreso de equilibrio en este modelo va a ser igual al multiplicador por los autónomos. ¿Es necesario que lo planteen de esta manera para resolver el modelo? No, o sea, no necesariamente tienen que tener el multiplicador y los autónomos por separado para resolver el modelo. Sí es recomendable que lo hagan porque normalmente las preguntas te dicen tipo, encontrar el ingreso de equilibrio y aparte encontrar el valor del multiplicador. Entonces, si ustedes ya lo tienen por separado, es fácil encontrarlo. Si hicieron todo junto, que se puede, es más difícil. Ahora al final vamos a ir a un ejemplo numérico como para que se entienda, pero bueno, la idea es verlo así general para que vayan, digamos, aprendiendo la metodología de resolución y que después le pongan números, que es un poco más fácil. Bien. Bueno, los autónomos son básicamente, esto es una explicación de qué es autónomo y qué es multiplicador. Los autónomos son valores fijos, digamos, que son parámetros que se meten en el modelo para caracterizar a la economía y son valores fijos, digamos, son, qué sé yo, 10, 40, 100, o sea, es un valor, un número. Y el multiplicador, fíjense que es, esto al fin y al cabo va a ser un número que depende del valor que tenga C, y el multiplicador lo que me va a estar diciendo, o me va a estar, digamos, representando, esto seguro ya lo vieron con Eduardo, es, digamos, el efecto positivo que hay en la economía de realizar un gasto. O sea, ¿qué voy con esto? Yo, Manuel, gasto en, compro, no sé, un paquete de papa frita, cualquier cosa. La persona a la cual le compro eso, el gasto que yo hice es ingreso para esa persona. Entonces esa persona toma ese ingreso, va y hace un gasto. Compra, qué sé yo, carne para el asado de la noche. Ese gasto que hizo esa persona a la cual yo le compré, entonces esa persona tiene plata, va y le compra a otra persona, y esa otra persona tiene más ingreso, entonces esa persona va y compra, entonces, ¿se entiende? Es como una, digamos, como una cadena de pasos virtuosos en los cuales lo que yo gasto es ingreso para otra persona, que toma esos ingresos y los gasta, que son ingresos para otra persona, que etcétera, 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 digamos. Siempre y cuando continuemos gastando ese ingreso, se va a producir como un efecto, una cascada, digamos, positiva en la economía. Eso es lo que busca representar el multiplicador, digamos. ¿Cuántas veces da vueltas ese efecto positivo de un gasto en la economía o de una inversión o lo que sea? Y fíjense que eso depende de la C chiquita, que es la propensión marginal a consumir, que es básicamente cuánto del ingreso nosotros consumimos, digamos, o se consume en la economía. A medida que se consume una mayor parte de ese ingreso, fíjense, si el multiplicador es 1 sobre 1 menos C, y C aumenta, o sea, a medida que se consuma un mayor porcentaje del ingreso en la economía, 1 menos C va a ser más chico y 1 dividido algo que es más chico va a tender a ser algo más grande. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, ¿no? Si C chiquita es igual a 0,2, 1 sobre 1 menos C va a ser igual a 5. Acá, créanme, si quieren hagan la matemática, pero es básicamente 1 menos 0,2 es 0, perdón, 0,2 no, acá estoy mal yo. 0,8. Bien. Si C chiquita es 0,8, 1 sobre 1 menos C
es 1 sobre 0,2, o sea 5. Ahora, bien, hay una buena pregunta, ahí va Kevin. No puede ser nunca mayor a 1 porque es una, digamos, la propensión marginal a consumir es un porcentaje del ingreso que vos consumís, entonces no podés consumir más del 100%, ¿me entiendes? Ni menos del 0%. O sea, está entre 0 y 1 siempre. Porque representa eso, representa el porcentaje del ingreso que es destinado a consumo. Entonces, acá en este caso, 0,8 representa 80% del ingreso que destinamos a consumo. Eso me determina un multiplicador que vale 5. Ahora, si C chiquita pasa a ser igual a 0,9, o sea, consumo ya no el 80, sino el 90% de mi ingreso, mi multiplicador, que es 1 sobre 1 menos C, pasa a ser igual a 10. Porque es básicamente 1 sobre 0,1. Entonces, a medida que esa C chiquita aumente, aumenta el valor del multiplicador. Lo mismo, si vamos al revés, ¿no? Si C chiquita es igual a 0,5, 1 sobre 1 menos C chiquita es igual a 2. ¿La C chiquita puede ser 1? Bueno, eso es una gran pregunta. Eso significa que consumís el 100% de tu ingreso, por lo que estarías, a ver, yo creo que teóricamente, ¿qué? Se hace un re calor acá. Teóricamente, a ver, poné que teóricamente podría ser, pero matemáticamente no, porque si C chiquita es 1, estás dividiendo por 0, digamos. No se puede, matemáticamente no se podría resolver. Y estar dividiendo el multiplicador por 0 significa que tu multiplicador tiende a infinito, entonces, digamos, ahí es donde el modelo falla. Esto seguramente lo vieron con Eduardo. Cuando la C chiquita se hace muy grande, el multiplicador tiende a infinito, entonces el efecto de un pequeño aumento en el consumo se va a la mierda en ingreso. Es como donde empieza a fallar el modelo y es poco creíble, digamos. Pero bueno, buena pregunta. Hay estudios, justo ahora que subió un montón la tasa de interés, bueno, pasa que la inflación, digamos, te hace tender a consumir mayor parte de tus ingresos porque adelantás consumo, pero, digamos, uno también consume, entre comillas, dólares, entonces eso sería una especie de ahorro. Hay estudios que se hicieron para Argentina en momentos un poquito más normales y para otros países también, que creo que para nosotros el multiplicador de gasto estaba en 2, algo, una cosa así. Capaz que estoy tocando muy de oído, ¿no? Pero estas cosas se estiman y en Argentina hay por 2, más o menos. En su momento, no me acuerdo de hace cuánto el estudio, poné que fuera, creo que eran épocas del kirchnerismo, entre 2003 y 2000, no sé si 2000, post 2008 no, entre 2003 y 2008 era el estudio, creo, y daba por ahí 2,7. Que no tenías gran inflación. Al tener más inflación, digamos, tenés más incentivo a consumir mayor parte del ingreso, adelantás consumo porque después es más caro y tus ingresos están planchados. No sé cuánto será el valor de la C ahora, digamos, no sé cuánto será el porcentaje del ingreso que está consumiendo el argentino promedio. Es un poco más complejo, digamos, que. O sea, es una estimación que se hace, pero podés no creerle tranquilamente. Esto es un modelito más bien eh, como, por así decirlo, más de juguete, digamos, para entender ciertas lógicas de la economía, pero después para, digamos, predecir, medio difícil. Son más complejos esos modelos. Cuanto más grande sea la C chiquita, más grande va a ser el multiplicador. Sí, efectivamente, a mayor C, más grande el multiplicador. Sí, alguien está. Ahí va. Listo. Hay alguien desmuteado y me está haciendo mucho ruido. Bien. Seguimos. Lo que vamos a ver ahora
que es algo muy típico de tomar en un parcial, es qué pasa si yo modifico alguno de los parámetros de mi modelito. Estamos de vuelta en el modelo keynesiano más básico, seguimos en economía cerrada, seguimos sin gobierno. ¿Qué pasa ahora si yo modifico alguno de los parámetros de mi modelito? En este caso, fíjense que el cambio va a estar en la inversión. Tenemos i igual a 30 y en el ejemplo 2 tenemos i igual a 60. O sea, vamos a duplicar la inversión. Mejor dicho, no. Vamos a aumentar en 30 un autónomo. Particularmente la inversión. Ahora, esto va a repercutir, fíjense, ¿dónde están los autónomos? Solo, o sea, ¿dónde está la inversión? Solo en los autónomos. Entonces, mi nuevo ingreso de equilibrio se va a ver afectado porque se está afectando esta I0. Multiplicador es el mismo de antes, eso no me cambia, solamente me cambia I0. Y acá la gracia de mantener las cosas por separado. Recuerden que yo les dije, si ustedes resuelven el modelo, van a poder resolver todo de un saque sin diferenciar entre multiplicador y autónomos. Pero si hacen eso, es más difícil resolver un ejercicio de este estilo en el cual aumenta un autónomo y se les pide que encuentren o el nuevo ingreso de equilibrio o la variación en el ingreso. ¿Y a qué voy con esto? Si yo les doy este caso en el cual la inversión, fíjense que tenemos un delta de la inversión autónoma igual a 30. O sea, la inversión autónoma está variando en 30. Y ahí yo lo que puedo hacer es decir, bueno, la variación en mi ingreso va a ser igual a la variación en el multiplicador por la variación en los autónomos, ¿no? A ver, entonces si yo les digo que varía la inversión autónoma, entonces, ¿el multiplicador va a variar? No. ¿Y los autónomos van a variar? Sí. Vamos a tener una variación en los autónomos que va a ser igual a, bueno, adentro de los autónomos que tenemos variación de C0, o sea, del consumo, más variación de la inversión autónoma, I0. En este caso, la variación en C0 en el consumo es 0, porque no me está variando el consumo, solo me está variando la inversión en 30. Por ende, la variación en los autónomos va a ser igual a, la variación en la inversión autónoma, que es lo único que está variando, que va a ser igual a 30. Bien. Dame un segundo. Bien. Entonces, perdón, acá arriba me confundí yo. Esto no va a ser variación de ingreso. Hasta acá, digamos, lo que quiero que les quede es que si yo varío la inversión autónoma y nada más, la variación en los autónomos va a ser igual a la variación en la inversión autónoma. Digamos, porque solo varíe eso. Y si solo varío la inversión autónoma, la variación en mi ingreso va a ser igual a, olvídense lo que tenía ahí arriba, va a ser igual a el multiplicador por la variación en los autónomos. Que como dijimos, esta variación en los autónomos es igual a la variación en I0, en la inversión autónoma. Y por lo tanto, digamos, resumiendo todo, si yo varío un autónomo y quiero encontrar la variación en mi ingreso, fíjense que pasa de 500 a 650, o sea, está variando en 150. Yo puedo hacerlo como la variación del ingreso va a ser igual a el multiplicador, 5, por la variación de los autónomos, 30. Y con eso encuentro la variación en mi ingreso. Y lo otro que puedo hacer es decir, bueno, si el ingreso en el ejemplo 1 era valor X, si yo varío
la inversión autónoma por 30, mi ingreso, perdón, en el momento 2 va a ser igual a el ingreso en el momento 1 más la variación en el ingreso. O sea que sin volver a resolver todo el modelo, yo puedo encontrar rápidamente cuál es el nuevo ingreso de equilibrio. ¿Se entiende esto? Lo que quiero que vean acá, digamos, es que teniendo así por separado es mucho más fácil calcular qué pasa si yo varío algún autónomo o qué pasa si yo varío algo que me mueva el multiplicador. Porque los tengo por separado, digamos. No tengo que volver a resolver todo el modelo, que ahora, digamos, ahora es bastante simple, pero después se hace un poquito más largo, más complejo, y es mucho más engorroso de resolver. Bueno, si ustedes plantean siempre por separado el multiplicador de los autónomos, cuando tienen que calcular una variación en el ingreso producto de una variación en un autónomo, es muy simple, es así. Y cuando tienen que calcular una variación en el ingreso producida por una variación en el multiplicador, también es bastante fácil, porque lo tienen acá despejado, digamos, cambian el valor del multiplicador y listo. Digamos, termina siendo lo mismo. Con esto, digamos, quiero que quede claro que por eso está bueno resolver de esta manera y no hacer, van a ver que de vuelta, numéricamente se pueden comprimir las cosas y resolver un poco distinto. No es recomendable, siempre es recomendable tener el multiplicador por un lado y resolverlo, y los autónomos por el otro. Y otra cosa que me gustaría que les quede muy claro es que esto es el ingreso en el ejemplo 1, esto es el ingreso en el ejemplo 2, pero la variación en el ingreso no es ni 500 ni 650, es 150. Variación es la diferencia entre los dos ingresos. Puede parecer una boludez, pero muchas veces pregunto, che, calculame la variación del ingreso y ustedes me ponen el nuevo ingreso y para mí eso no vale, digamos, porque te estoy pidiendo la variación. Está bien que me pones el nuevo ingreso y lo hiciste bien, perdón, pero hay una cuestión que es interpretación que, no, que se contempla también, digamos, y que por algo les pido la variación y no el ingreso nuevo. O les puedo pedir ambas. Bien. Dicho eso, encontramos el ingreso de equilibrio. Planteamos una variación en un autónomo y vimos cómo se encontraba el nuevo ingreso de equilibrio o la variación en el ingreso de equilibrio. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se resuelve otra de las variables de mi modelo, que es el consumo, cuál es el valor del consumo, y asociado a esto vamos a buscar cuál es el valor del ahorro, que lo vamos a llamar S. Bien, el valor del consumo es muy simple. Fíjense, supónganse que usamos este ejemplo 1 en el que tenemos que el ingreso es igual a 500. Bien, mi consumo va a ser C igual a C0, vamos al ejemplo, C0 es 70, más C chiquita, ¿cuánto era C chiquita? 0,8, 0,8 por el ingreso de equilibrio 500. ¿Ok? Entonces, acá mi consumo va a ser igual a 70 más el 80% de 500, que es 400. O sea que mi consumo va a ser igual a 470. ¿Ok? Consumo en el punto de equilibrio, no nos olvidemos de eso. Estamos siempre hablando de equilibrio, ingreso de equilibrio, consumo en el punto de equilibrio, etc. Consumo en equilibrio va a ser 470. Bien. ¿Cómo lo saco? Reemplazo el ingreso en la función de consumo. Simple. Ahora, vamos a buscar otra variable asociada e importante a esto, que es el valor del ahorro. Y lo que vamos a ver es que tenemos varias maneras de encontrar el valor del ahorro. En este modelo tan simple aplicamos una de ellas, que es básicamente todo aquello que no es consumo va a ser ahorro. Entonces, si yo tomo mi ingreso
y le resto mi consumo, voy a obtener el ahorro. ¿Por qué? Porque no hay nada más en la economía, o se consume o se ahorra el ingreso. Y dado que mi ingreso es igual a consumo más inversión, también, digamos, por la condición de equilibrio del modelo, yo lo que puedo obtener es, reemplazando mi ingreso por lo que vale, que, matemática adelante, el ingreso va a ser igual al ahorro. Perdón, el ingreso, cualquier cosa. La inversión va a ser igual al ahorro en este modelito simplificado. Y esto se va a cumplir siempre que estemos en el equilibrio. Eso es lo que se llama la segunda condición de equilibrio. O sea, si yo tengo que el ingreso es igual a consumo más inversión, y aparte les estoy diciendo que todo lo que no se consume se ahorra, necesariamente lo que se ahorra se va a invertir. Entonces así es una manera, digamos, muy sencilla de encontrar el nivel de ahorro de equilibrio en este modelito. Digamos, yo sé que por construcción, en el equilibrio, el ahorro va a ser igual a la inversión y que por lo tanto, si vuelvo al ejemplo este, mi ingreso, o mejor dicho, mi inversión es 30, entonces S va a ser igual a I, que va a ser igual a 30. En este caso es muy simple. Después lo que vamos a ver es básicamente el ahorro como el ingreso menos el consumo. Y le vamos a dar una formita un poquito más compleja, pero cuando empecemos a meter otras cosas como gobierno, etcétera, ahí se va a complejizar un poquito la formulita, y esta igualdad van a ver que va a dejar de valer tan así. En este caso, modelo keynesiano, economía cerrada sin gobierno, ese siempre va a ser igual ahí en el equilibrio. Cuando empecemos a agregar otros sectores, sector público o el gobierno, y cuando agreguemos sector externo, o sea, salgamos de economía cerrada, esto va a cambiar. Bien. Y este es la representación gráfica de esto que estamos viendo. Fíjense. Partamos primero de ver qué hay en los distintos ejes. En un eje tenemos demanda agregada, consumo, inversión y ahorro. Y en el otro de los ejes tenemos ingreso. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera graficar mi demanda agregada, mi consumo, mi ahorro, mi inversión en este gráfico en estos ejes de coordenadas cartesianas, lo que voy a tener es que mi demanda agregada parte del valor del consumo autónomo más la inversión autónoma. Mi consumo va a partir del valor del consumo autónomo. Mi inversión va a tener siempre el mismo valor porque es inversión igual a inversión autónoma. Y mi función de ahorro parte de menos C0. Ahora vamos a ver por qué. Y después va a tener la demanda agregada. Tiene de pendiente la C chiquita. Lo mismo el consumo. Tiene de pendiente la C chiquita de M, la C chiquita. Y el ahorro tiene de pendiente 1 menos C chiquita. Esto, digamos, no me interesa que lo sepan, o sea, no me interesa que esto les quede tan claro, pero ¿por qué tiene la demanda agregada y el consumo, la pendiente C chiquita? Porque fíjense, si yo digo que la demanda agregada es igual a esto que tienen acá, consumo más inversión. Bueno, consumo más inversión, ¿qué es? Es C0 más C chiquita por I más I0. O sea que, fíjense, C0 e I0 son ordenadas al origen y C chiquita es lo que acompaña al ingreso, que es lo otro que estoy graficando, y por ende C chiquita es la pendiente. Para el consumo lo mismo, el consumo es C0, está su ordenada al origen, más C chiquita por I.
Este es su pendiente. Bien. Lo importante que vean de esto básicamente es que la demanda agregada es paralela al consumo, que el ahorro parte siempre de un valor negativo y termina siendo positivo, y que el punto de equilibrio se encuentra acá, donde la demanda agregada corta a la bisectriz, que es esta recta de 45 grados. ¿Y por qué ahí está el valor de equilibrio? Acá, esto seguramente lo tienen que haber visto con Eduardo, así que vamos a volver a aclararlo. Pero acá, sobre esta recta de 45 grados, cualquier punto en el que yo me pare, vale lo mismo en el eje Y, por ejemplo 10, que en el eje X, ¿no? Cualquier punto sobre la recta de 45 grados va a valer lo mismo en ambos ejes. Pongamos que esto es 20, ¿no? Ahora, ¿qué tiene eso de importante? Bueno, que donde mi demanda agregada, fíjense que estoy graficando demanda agregada en un eje e ingreso en el otro. Donde mi demanda agregada toque a la recta de 45, si yo mido acá, voy a tener que la demanda agregada es un valor X, cualquiera, y que si yo mido en el eje del ingreso, voy a tener que mi ingreso en ese punto es el mismo valor X, y que por lo tanto, solo en este punto estoy cumpliendo que mi demanda agregada es igual a mi oferta agregada, que es igual al ingreso, ¿no? O sea, solo en este punto estoy cumpliendo demanda agregada es igual a ingreso. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O los maté? Clave el pulgar arriba de que... ¿Se entendió hasta ahí, gente? Digamos, manera gráfica de ver esto, si tienen, úsenlo, si no tienen, cómprense un cuadernillo con hoja cuadriculada, es totalmente clave, pero fíjense, grafiquen, tienen el cuadriculado, ¿no? Acá me va a quedar feo, pero bueno. Voy a tener un par de líneas. Grafiquen la recta que pasa por las intersecciones de los cuadraditos y van a ver que esta recta tiene 45 grados. Y que si miran, bueno, ¿cuánto vale acá? Y acá vale 1 y 1. Y en este punto, sobre la recta de 45 grados, estoy en 2, 2. Y en este punto de acá, estoy en 3, 3. ¿Se entiende? En esa recta de 45, cualquier punto vale lo mismo en los dos ejes. Siempre y cuando tengan la misma escala, ¿no? Pero vale lo mismo en los dos ejes. Entonces, si yo estoy sobre un punto en esa recta y al mismo tiempo sobre la demanda agregada, tengo que la demanda agregada en ese punto va a valer lo mismo que el ingreso, que es lo que mido en el eje Y. Y demanda agregada igual al ingreso es oferta agregada, y perdón, demanda agregada igual a oferta agregada, o sea, estoy cumpliendo la condición de equilibrio. En ese punto cumplo la condición de equilibrio en el modelo. Bien. Y fíjense que pasa otra cosa que les acabo de mencionar. Si ustedes bajan, pueden encontrar que para ese mismo nivel de ingreso, ¿qué es igual a qué? Ahorro, S es igual a inversión. Que es esta segunda condición de equilibrio que se cumplía en este modelito. Y que por lo tanto, mirando cualquiera de las dos condiciones de equilibrio, yo voy a saber que estoy en el equilibrio. Porque siempre, de vuelta, en economía cerrada y sin gobierno, siempre se van a cumplir las dos al mismo tiempo. Cuando agreguemos otros sectores, esta segunda condición de equilibrio cambia, pero la primera es siempre la misma, digamos. Siempre demanda agregada igual a ingreso. Bien. Y lo otro que ocurre, interesante, es esto de acá.
cuando el consumo toca la recta de 45 grados. ¿Qué significa eso? Esta es pregunta para ustedes. ¿Qué significa que el consumo corte a la recta de 45 grados en ese punto? Miren todo el gráfico y tienen ahí una pista. Bien. Se lo adelanto yo, no pasa nada. Fíjense, si yo acá les digo que la demanda agregada es igual al ingreso, o sea, donde la demanda agregada corta la recta de 45, demanda agregada igual al ingreso. En este punto de acá, ¿qué estoy graficando? Consumo. Entonces acá va a pasar que consumo es igual al ingreso, ¿no? Y si yo les dije que el ingreso al fin y al cabo es consumo más ahorro, ¿qué es la otra cosa que pasa? Ahorro cero. O sea, S igual a cero, por lo tanto ingreso igual a consumo. Son las dos cosas que se cumplen en ese punto. Que son, digamos, dos caras de la misma moneda. En estos puntos de acá, en este valor del ingreso, mejor dicho, no es un punto, digamos, es un valor del ingreso. Para este valor del ingreso, el consumo es igual al ingreso y por lo tanto el ahorro es igual a cero, que es lo que ven acá abajo. Bien. Ese era el otro punto interesante que quería que encontraran, o que quería que vieran. ¿Por qué quiero que vean esto? Porque si yo les digo, bueno, encuentren el valor del ingreso para el cual el consumo es igual al ingreso. Eso puede ser una pregunta. O encuentren el valor del ingreso para el cual el ahorro es igual a cero. Es lo mismo que lo de arriba. Ahí ya no estaríamos, esto no sería un valor de ingreso de equilibrio porque estaríamos acá. El ingreso de equilibrio está más arriba. Pero puede ser un ejercicio de parcial preguntar algo así, digamos. A pesar de que no esté en equilibrio, digo, encontrarme el valor del ingreso que hace tal cosa. Bueno, sepan que ese valor de ingreso que se pide puede no ser un valor de ingreso de equilibrio. Y que el único valor de ingreso de equilibrio que van a encontrar es el que cumple ingreso igual a demanda agregada y que cumple ahorro igual a inversión. De vuelta, ahorro igual a inversión en economía cerrada y sin gobierno. Cuando agreguemos esta condición cambia un poquito. Bien. Y acá, fíjense, estuvimos graficando ahorro, pero solo vimos el ahorro como igual a la inversión, digamos, para encontrarlo. Yo lo que quiero es dejarles lo que es la formulita genérica de cómo se encuentra el ahorro, que es básicamente plantearlo como ahorro es igual a ingreso menos consumo. Y que si resuelven esto, por lo que, digamos, representa el consumo y el ingreso, van a encontrar esta ecuacióncita de acá. Que es básicamente el ahorro es igual a el negativo del consumo autónomo más 1 menos C por el ingreso. Y este 1 menos C, 1 menos la propensión marginal a consumir, es básicamente la propensión marginal a ahorrar, digamos. Si les estoy diciendo que el ingreso es igual a consumo más ahorro, o sea que lo que no se consume se ahorra, bueno, C chiquita es lo que se ahorra, lo que se consume, 1 menos C chiquita
es lo que se ahorra de cada peso. Es esa S chiquita que intenté hacer más cursiva y no me sale. Vamos a dejarla como una S. 1 menos C sería la fracción del ingreso que yo ahorro, que no consumo. S chiquita es la propensión marginal a ahorrar. ¿Se entiende? Fíjate que es, voy a poner acá, 1 menos C chiquita, 1 menos la propensión marginal a consumir es igual a S chiquita. O sea, la propensión marginal a ahorrar es 1 menos la propensión marginal a consumir. Es el porcentaje de cada peso que te quedó sin consumir, digamos. Y fíjense que esta S chiquita es la pendiente de la función S en este grafiquito. Y que la función S tiene de ordenada al origen menos C0, que es lo que veíamos acá. Viéndolo ahora, el gráfico tendría que estar después de explicar esto, pero bueno, ahí mala mía. De la función de ahorro, menos C0 es la ordenada al origen, 1 menos S chiquita o 1 menos C chiquita es la propensión marginal, la pendiente de esa función. Bien. ¿Y esto qué quiere decir? Que, fíjense en la ecuacioncita que tenemos acá, S va a ser positivo cuando S más S chiquita por I, mejor dicho, sea mayor a menos C0. O sea, cuando mi propensión marginal a ahorrar por el nivel de ingresos superen al consumo autónomo, ahí voy a tener un nivel de ahorro positivo. Si no, voy a tener un nivel de ahorro negativo. ¿Puedo tener ahorro negativo? Sí, obviamente. Al infinito no, pero en el corto plazo podría. Y este es un modelo de corto plazo, así que no nos importa mucho. Pero se podría tener, digamos. En el equilibrio no, en el equilibrio sí vamos a volver a tener que esto va a ser igual a la inversión. De vuelta, quiero machacar con eso para que quede. Pero para todo ingreso distinto del ingreso de equilibrio, ese va a ser distinto de la inversión. O sea que ese puede ser mayor o menor a la inversión. Fíjense que en el gráfico, si yo me voy a un nivel de ingreso mayor al de equilibrio, ese está por arriba de la inversión. Y si yo me voy a un nivel de ingreso menor al ingreso de equilibrio, ese está por debajo de la inversión. Acá está ese, acá está la inversión. Y si bajo lo suficiente, ese pasa a ser negativo. Bien. Dicho esto, tenemos acá un pequeño ejemplo numérico que se los voy a mostrar y después vamos a ir directamente a qué pasa cuando agregamos gobierno, cuando agregamos economía abierta, etc. Fíjense. Esto sería lo mismo que decir C0 es igual a 50, C chiquita es igual a 0,8 y 0 es igual a 20. O sea, con estos parámetros ustedes ya pueden resolver el modelito que estuvimos viendo. Fíjense que si reemplazo en el consumo tengo 50 consumo autónomo más 0,8Y. La inversión me queda como I0 que es igual a 20. Y con esto yo puedo encontrar ingreso de equilibrio, valor multiplicador y ahorro de equilibrio. Uy, sí. Gracias. Bien. Resolvámoslo rápidamente. Yo no voy a hacer todo el desarrollo. Digamos, les voy a mostrar la manera chanta quizás de hacerlo. Ustedes está bueno que alguna vez hagan el desarrollo. Después, si ya la tienen clara, pueden ir y hacer el atajo, digamos. Pero yo sé que si resuelvo todo esto, mi ingreso va a ser igual a 1 sobre 1 menos C chiquita por
C0 más I0. O sea que yo sé que mi ingreso va a ser 1 sobre 1 menos C, es 1 sobre 1 menos 0,8. Por consumo autónomo, que es 50, más inversión autónoma, que es 20. O sea que mi ingreso va a ser nada más y nada menos que 1 sobre 1 menos 0,8 es 1 sobre 0,2, o sea, 5, por 50 más 20, 70. Y va a ser igual a 350. ¿Cuál es el valor de mi multiplicador? 5. ¿Cuál es el valor de mi ingreso de equilibrio? 350. ¿Cuál es el valor del ahorro de equilibrio? Bueno, si estoy en el equilibrio, inversión igual a 20, entonces S va a ser igual a 20, pero no contentos con esto, vamos a aplicar la formulita que les di. S va a ser igual a menos C0 más S chiquita por I. Y esto estaba diciendo I es igual a 350. El ahorro va a ser igual a menos C0 más S chiquita por I. ¿Y esto es igual a qué? Bueno, ahorro va a ser igual a menos C0, es menos 50, más S chiquita es igual a qué? 1 menos 0,8. ¿Y el ingreso es igual a cuánto? 350. S va a ser entonces igual a menos 50 más 1 menos 0,8, 0,2 por 350. S chiquita va a ser entonces igual a menos 50 más 0,2 por 350 es 70. O sea que el ahorro va a ser igual a 20. Fíjense que llega a lo mismo, digamos, por dos métodos distintos. Uno diciendo, bueno, en el equilibrio I es igual a 20, y el otro método es directamente aplicando mi función de ahorro. Con el nivel de ingreso de equilibrio que encontré, ¿no? Bien. Ahora, vamos a agregar gobierno. Y vamos a ver qué pasa dentro de esta economía. El gobierno va a hacer dos cosas, una de las cuales la puede realizar de dos formas distintas. Primero va a realizar gastos, G, o sea que mi demanda agregada va a ser igual a consumo más inversión más gasto. Y va a cobrar impuestos, que pueden ser de suma fija, T igual a T0, o proporcionales a la renta, T igual a T chiquita por I. T son los impuestos, ¿no? Que pueden tener las dos formas de vuelta, T0 o T chiquita por I. Si T es T0, impuesto de suma fija. Si T es T chiquita por I, es impuestos proporcionales a la renta. ¿Qué significa que sean fijos? Como lo dice el nombre, son fijos, no dependen del nivel del ingreso. ¿Qué significa que sean proporcionales a la renta? Que dependen de este valor T chiquita y del valor del ingreso, siendo la T chiquita mi alícuota impositiva. Y Y el valor del ingreso. Y van a ver que depende cómo entren los impuestos, el modelito queda un poquito distinto, pero no es un gran cambio que digamos. ¿Y cómo voy a incorporar estos gastos que realiza el gobierno y estos impuestos? Bueno, primero, el gasto del gobierno lo voy a meter acá, como le dije acá, un componente de la demanda agregada. O sea, voy a tener una G. Voy a tener un autónomo más, porque casi siempre vamos a decir que G es igual a G0. Y lo vamos a dejar ahí.
Vamos a tener un componente más en la demanda autónoma. Y lo otro que vamos a tener, y acá sí se pone un poquito más complejo, es que ahora vamos a tener esta figura, que es el ingreso disponible, que básicamente representa mi ingreso menos mis impuestos. Y que es básicamente el ingreso disponible, es el que se va a utilizar para consumo y ahorro. Ya no el ingreso solo, sino el ingreso disponible de mi economía. ¿Por qué va a ser este el que se destine a consumo y ahorro? Bueno, porque son básicamente las familias las que consumen y ahorran, y por lo tanto, si vos le cobrás un impuesto a la familia, solo van a tener lo que les quede de ese ingreso para consumir o ahorrar. Entonces, este ingreso disponible va a ser el que entre dentro de mi función de consumo. Va a tener que el consumo, ahora lo vamos a ver, es igual a C0 más C chiquita por el ingreso disponible. Bien. Así va a quedar el modelito. Oferta agregada igual a ingreso, ya lo vimos igual que antes. Demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto. Se agrega la G, ¿no? Mi consumo me queda como C0 más C chiquita por el ingreso disponible. Mi inversión queda como I0, eso ya lo vimos. Y mi gasto queda como G0. Acá lo hacemos bastante simple. Decimos gasto es G0, listo. ¿Y qué forma va a tener el ingreso disponible? Depende de la forma que tengan los impuestos. No, mi ingreso disponible siempre va a ser ingreso menos T. O sea, I menos T. Pero si T es igual a T0, el ingreso disponible tiene esta forma. Ahora, si T es igual a T chiquita por I, entonces mi ingreso disponible es igual a I menos T chiquita por I. O lo que es lo mismo, Y1 menos T chiquita. Son las dos formas que puede tomar el ingreso disponible. Como I menos T0 o I por 1 menos T. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Bien. ¿Cómo se resuelve ahora el modelito? Fíjense que vamos a hacer T es igual a T0. O sea que vamos a tener impuestos fijos, no proporcionales a la renta, impuestos fijos. Y vamos a resolver el equilibrio. El procedimiento es muy similar al que hicimos para el modelo simple, nada más que tenemos alguna ecuación más que metemos adentro de la otra. Fíjense. Ingreso es igual a consumo más inversión más gasto, digamos, partimos siempre de lo mismo. Oferta agregada igual demanda agregada. Esto es oferta agregada y esto es demanda agregada. Reemplazamos C, I y G. Todo esto es C. Esto es I y esto es G. Y reemplazo el ingreso disponible por su valor, I menos T0. Ingreso disponible es I menos T0, lo reemplazo acá. Voy a mostrar en rojo. Ingreso disponible es esto, lo tengo acá y lo reemplacé acá abajo.
Y ahí se acaba, digamos, el primer paso, o lo que se tienen que acordar, digamos. Ahí ya está. Después de acá es lo mismo que hacíamos antes. Pasamos todo lo que tiene Y a la izquierda. Fíjense que me queda Y menos C chiquita por Y. Y del lado derecho me va a quedar C0, I0, G0 y C chiquita por T0. ¿Por qué me queda esto? C chiquita por T0, porque acá tengo, fíjense, C chiquita por I y C chiquita por T0. Entonces, si distribuyo la C chiquita, me queda C chiquita por el ingreso, C chiquita por T0. De vuelta, despejé todo lo que tiene Y, hago factor común Y y dejo la Y sola. Me queda el multiplicador y los, entre comillas, los autónomos. Ahí yo ya puedo encontrar el ingreso de equilibrio. Porque todo lo que tengo acá, del lado derecho, que no es Y, es todo valor numérico. Ahora, vamos a reformular esto para que quede con los dos multiplicadores, un multiplicador del gasto y un multiplicador de los impuestos. Fíjense que son exactamente iguales. Este es el multiplicador del gasto y este es el multiplicador de los impuestos. Son exactamente iguales, salvo que el multiplicador de los impuestos tiene la C chiquita arriba, multiplicando. ¿Por qué se llama multiplicador de los impuestos? Porque este es el que multiplica T0. Y el multiplicador del gasto multiplica el resto de los autónomos. O sea, C0, I0 y G0. Todos estos son los autónomos. De vuelta. Lo que yo tengo hasta acá ya me sirve para calcular el ingreso de equilibrio. O sea, con llegar a este punto ya lo meten en la calculadora, lo sacan. Pero quiero que lo vean de esta forma para que entiendan que en este caso, además del multiplicador del gasto, tienen este multiplicador que es el de los impuestos. Y que la única diferencia que hay entre ambos es que el de los impuestos tiene una C chiquita arriba. Y ahora fíjense que la ecuación me queda como el multiplicador por los autónomos menos el multiplicador de los impuestos por los impuestos. Y este doble multiplicador solo se ve cuando tenemos impuestos de suma fija. Digamos, es el único caso. O sea, haya economía abierta o no, solamente tenemos dos multiplicadores cuando hay impuesto de suma fija. Bien. Acá, esto lo voy a pasar, digamos, porque al fin y al cabo el resultado es el mismo que teníamos antes, pero si yo tengo una variación en un autónomo, en este caso en el gasto, la variación en mi ingreso va a ser, fíjense, igual que antes. Como yo solo varié el gasto, la variación en mi ingreso es igual a la variación en el gasto por el multiplicador del gasto. Ahora, si yo varío T0, entonces, ¿ahí qué va a pasar? Y que la variación en mi ingreso va a ser igual a el multiplicador del impuesto, o sea, C chiquita por 1 menos C chiquita, por la variación en T0. Fíjense cada uno con lo que le corresponde. Si varío el gasto,
la variación en el ingreso es la variación en el gasto por el multiplicador del gasto, y si varío los impuestos, la variación en el ingreso es la variación en el impuesto por el multiplicador de los impuestos. Y una cosita más que la voy a pasar por arriba, si la quieren ver en detalle, eh, les recomiendo vayan al video de los centros o fíjense en los videos que están directamente en la lista de clases virtuales, una cosa así, la parte de modelo keynesiano, es que cuando el gobierno decide variar el gasto y variar los impuestos en la misma cuantía, la variación resultante del ingreso es igual a estas dos variaciones. O sea, ¿qué significa esto? Que si el gobierno dice, che, vamos a gastar 10 más, pero vamos a aumentar en 10 los impuestos para financiarlo, la variación en el ingreso es igual a 10 también. Acá está la explicación matemática. No me quiero detener en esto porque es más, digamos, fino y anecdótico, prefiero que sigamos. Ahora, siguiente caso. ¿Qué pasa si tengo impuestos proporcionales a la renta? ¿Cómo queda mi modelo? Bueno, va a cambiar solamente mi ingreso disponible y va a quedar de la siguiente forma. Y por 1 menos t. Resolviendo es muy similar. Ahora ya no voy a tener dos multiplicadores, voy a tener uno solo. Pero fíjense que si resuelvo llego a esto de acá. Un multiplicador y los autónomos. Pero fíjense que ahora ese multiplicador que tengo tiene la t adentro. El proceso de resolución es el mismo. Es ingreso es igual a todo el techoclo. Pasamos todo lo que tiene y del lado izquierdo, sacamos factor común y y pasamos el multiplicador. Pero, digamos, siempre la lógica de resolución es la misma, digamos. Lo que me varía en este caso es cómo es el ingreso disponible. Y cuando metamos economía abierta también, digamos, la lógica es la misma. Siempre reemplazo todo en mi función de demanda agregada, despejo todo lo que, saco todo lo que tiene Y de un lado, hago factor común Y, paso todo del otro lado como el multiplicador y siempre, digamos, es la misma lógica a la hora de resolver. En este caso, de vuelta, como les adelantaba, impuestos proporcionales a la renta, T igual a T chiquita por I, tengo este multiplicador que se lee como 1 sobre 1 menos C, que multiplica 1 menos T, por los autónomos, y ya no tengo ese segundo multiplicador como tenía en el caso de impuestos fijos. Bien. Una cuestión que quiero que vean, si T chiquita aumenta, ¿qué pasa con el ingreso? ¿Aumenta o disminuye? Si T chiquita aumenta. Bueno, digamos, T chiquita, dale, no era McKay, T chiquita impacta al multiplicador y el multiplicador impacta al ingreso. Entonces, si yo aumento T chiquita, disminuyo el valor de mi multiplicador y por lo tanto disminuyo el valor de mi ingreso de equilibrio. Ceteris paribus, ¿no? Todo el resto constante.
Si T chiquita cae, aumenta mi multiplicador y aumenta mi ingreso. Bien. Quiero que veamos una cosita más y les dejo economía abierta para ver en el video porque ya me estoy teniendo que ir. Pero fíjense, tanto para impuestos fijos o proporcionales a la renta, mi segunda condición de equilibrio se modifica y queda así, ¿no? Como S más T igual a I más G. O sea, ya no es S es igual a I, sino que este otro sector que agregué, el sector público, puede también realizar su ahorro, entre comillas, que esté, y puede también realizar sus inversiones o gastos, que es G. Y esto mismo lo puedo expresar de la siguiente manera, como S menos I tiene que ser igual a G menos T. O sea que S menos I es el superávit del sector privado, se llama, es lo que el sector privado ahorra por sobre lo que invierte. Eso tiene que ser igual a lo que el sector público gasta por lo que sobre recauda. O viceversa también, digamos. Yo puedo tener que el sector público recauda más de lo que gasta y por lo tanto financia al sector privado que invierte más de lo que ahorra. Al fin y al cabo, lo que esto busca explicar es que, digamos, los sectores pueden financiarse entre sí, ya no es necesario que mi ahorro sea igual a mi inversión, o sea que el sector privado se financia a sí mismo, sino que ahora el sector público puede financiar al sector privado o el sector privado puede financiarse con el sector público. O sea, cualquier sector puede financiar al otro. Lo que tiene que quedar claro es que este I y G, que serían como las fuentes de salida, creo que lo llama Eduardo, tienen que equipararse a las fuentes de entrada, que son el ahorro y los impuestos. Esto en equilibrio se tiene que cumplir, por ende esto se va a cumplir, y por ende esto van a ver que lo podemos expresar de otra manera, esta misma ecuación, como S menos I más T menos G. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Y qué significa esto? S menos I es el superávit del sector privado, es lo que el sector privado ahorra por sobre lo que invierte. Si esto es positivo, no es que el sector privado está ahorrando más de lo que invierte. Y eso tiene que ser igual a el superávit del sector público, o sea, lo que el sector público recauda por sobre lo que gasta. Si esto se cumple, de vuelta, significa que los sectores se están financiando entre sí y por lo ende la economía está en equilibrio. Bien. Y en este caso, fíjense que acá tengo superávit y superávit, o sea, superávit del sector privado, superávit del sector público. Si acá el sector privado esto es menor a 0, o sea que S es más chiquito que I, esto es negativo. Para que esto sea igual a 0, el sector público tiene que estar en superávit, o sea, tiene que ser mayor a 0, tiene que ser positivo. ¿Esto qué significa? Que acá el superávit del sector público estaría financiando al déficit del sector privado. Y le digo déficit porque sería superávit negativo, digamos, que es lo mismo que un déficit. Bien. Además de esto, lo que vamos a hacer es agregar, esto lo voy a decir por arriba, después les mando el enlace al video para que lo vean más en detalle, pero lo que vamos a hacer
es agregar sector externo con sus funciones de exportación e importaciones. Fíjense que va a aparecer una propensión marginal a importar. Y vamos a resolver con sector externo. Fíjense que acá volvimos a sacar el gobierno para que no moleste. Pero lo que vamos a terminar haciendo es economía cerrada y con gobierno, que es el caso más, digamos, más grande de todos, el más complejo. Y me va a quedar una cuestión así. Esto después mírenlo con más detalle. Acá hay un ejemplo numérico de esto mismo. Esto está sacado del TP, de hecho. Creo que está sacado del TP. Y mi segunda condición de equilibrio va a agregar a ese sector externo como M-X. Y de vuelta, ahora ya no tengo solo sector público y sector privado y sector público, tengo también sector externo que puede financiar a mis otros dos sectores. Bien. Y acá los dejo. Les paso ahora, les comparto al grupo, si quieren, el PowerPoint, y aparte les mando el enlace a las dos clases que tuvimos de esto de modelo keynesiano con los centros. Son como 4 horas en total de clase, pero bueno, para que lo tengan, porque como ustedes tuvimos solamente esta clase muy condensada, quizás les sirve ver algo un poquito más largo, más detallado, como para tenerlo un poquito mejor, más fresco. Recomiendo que lo vean el fin de o cuando tengan tiempo, eh, pero bueno, igualmente esta clase la vamos a subir, la voy a subir, probablemente esté subida para antes del fin de semana, si la pueden ver. Gente, hasta acá llegamos. Disculpe que no pueda quedarme las 2 horas, pero ya me tengo que ir. Y nada, nos estamos viendo el jueves que viene. Seguramente hagamos clase consulta. Acá queda un solo tema, que es mercado de dinero, que no lo vamos a ver, o no lo van a ver conmigo. Puede entrar teóricamente con lo que vieron con Eduardo, si es que lo llegan a ver, pero en la práctica no va a entrar. Sí va a entrar para el recuperatorio, porque prefiero el jueves que viene dar una clase de consulta y ver bien eso. Creo que tiene el recuperatorio, el parcial este fin de no el otro, si no me equivoco. Entonces preferiría que la clase anterior sea de consulta y no sea una clase dando un tema nuevo, y directamente dar el tema nuevo fuera del parcial y que entre en el REC. Eh, Así que nada, por eso sepan que ese tema no va a entrar en el parcial, porque no lo llevamos a ver, pero que después va a entrar en el recuperatorio. Bien. Gente, muchas gracias por participar y nos estamos viendo el jueves que viene. Saludos, cualquier duda me escriben.